muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio, a este taller que estamos realizando desde la Universidad EAN, que se llama Análisis de Procesos Verdes Asistidos por Computadora. Nuestro tallerista, el profesor Jeffrey León Pulido, que es el director del programa de Ingeniería Química en la Universidad EAN, y quien les habla, que soy la moderadora, Carolina Mejía Corredor. Yo soy en este momento la directora de la Escuela de Formación en Investigación, también de la Universidad EAN. Entonces, para darle paso a Jeffrey, quiero presentarles un poquito su perfil. Jeffrey es, gracias, Jeffrey es ingeniero químico, es magíster también en ingeniería química y tiene un doctorado también en ingeniería química. Es apasionadísimo por los modelos de negocios soportados en procesos verdes, tecnología, industria de procesos y el avance de la humanidad hacia una revolución industrial sostenible. Su experiencia es en la dirección de organizaciones públicas y privadas, en operaciones, en procesos industriales y, por supuesto, académicos. Se ha especializado en la intensificación de procesos, desarrollo de procesos y productos y la simulación numérica, también en la formulación en análisis, en la formación en análisis y formulación y dirección de proyectos de investigación y desarrollo, en procesos de producción, en procesos químicos, en alimentos, en tratamientos de residuos, en oil gas, en biocombustibles, en diseño de procesos y productos, en aprovechamiento de residuos, en aprovechamiento energético, en fin, tiene una alta experiencia en todo lo que nos viene a contar el día de hoy. Actualmente, como les dije, pues es el director del programa de Ingeniería Química de la Universidad EAN y bueno, ha asumido diferentes roles en la Universidad EAN representándonos como con toda su experticia en ingeniería química ante el Consejo Profesional de Ingeniería Química en Colombia, en el PAS presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química también en Colombia, en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, en el capítulo Bogotá específicamente, director de la Red Colombiana de Ingenieros Químicos, NACOFI, vicepresidente de la Confederación Interamericana de Ingeniería Química. Entonces, nada, con todo esto, le doy paso a Jeffrey. Jeffrey, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, te dejo aquí con el público. Doctora Carolina, muchísimas gracias, es un honor. Este espacio muy íntimo va a ser más una conversación para poder entender, sobre todo en nuestra actualidad, qué herramientas existen para poder hablar de procesos verdes y dejar, digamos, una claridad muy profunda de qué es un proceso verde. En ese contexto, lo primero que quiero es mostrarles rápidamente la estructura de esta presentación. Nos vamos a mover en tres grandes ejes, unas consideraciones generales para ver esos fundamentos asociados a los procesos verdes. Vamos a ver algunas herramientas computacionales y casos en los cuales hemos aplicado precisamente dichas herramientas para el desarrollo de procesos y productos. Y finalmente, algunas experiencias asociadas precisamente a procesos verdes. Lo primero y lo más importante es que el concepto de química verde es un concepto que ya se ha venido trabajando hace cerca de 10 años, pero lo más importante es que el corazón de todo esto está asociado al diseño y por eso la ingeniería se vuelve un factor fundamental aquí. Y el diseño visto desde una opción de vida asociado precisamente hacia una factibilidad económica, hacia una factibilidad técnica, pero sobre todo con una conciencia en la forma como impactamos a las personas y al medio ambiente. El diseño, desde el punto de vista de la química verde, se trata desde una, digamos, arista molecular. Hablamos de diseño de moléculas y desde ese pensamiento muy íntimo vamos a desarrollar una serie de alternativas que nos permiten establecer productos que no nos van a llevar, digamos, a modificaciones complejas y sí a un entendimiento de lo natural para poder precisamente aprovechar su concepto. Desde el punto de vista del reuso, se vuelve sumamente importante porque diseñamos para poder aprovechar diferentes recursos, entre ellos el agua y la energía, y sobre todo desde el punto de vista de seguridad, la forma como disminuimos el riesgo y sobre todo cómo evolucionamos la forma en que vemos los residuos para llevarlos a nutrientes. Al final, ¿qué es la química verde? O sea, cuando estamos hablando de un proceso de química verde, no es nada más que la forma en que diseñamos productos o diseñamos procesos con una condición de reducción o eliminación de todos los componentes tóxicos o nocivos que puedan existir. Y para esto nos soportamos en los 12 principios de la química verde. Tenemos el honor de compartir actualmente diferentes trabajos y sobre todo la Universidad de Ann en sus esfuerzos ha desarrollado alianzas estratégicas, entre ellos con Beyond Benign,
y con John Warner, que es conocido como el padre de la química verde. Estos 12 principios son interiorizados entonces en la forma como hacemos las cosas, asociadas a la prevención, una eficiencia atómica, cómo podemos utilizar fuentes renovables para poder mover nuestros procesos, cómo utilizamos solventes seguros y de esa manera tenemos productos más seguros, cómo precisamente llevamos a nuestro concepto de desarrollo de materiales hacia un concepto de biodegradabilidad y de esa manera cómo disminuimos la polución y las diferentes afectaciones que pueden existir al entorno. No menos importante, todo eso se hace para poder prevenir los accidentes y tener procesos más seguros y controlados. En ese momento, las principales tendencias, sobre todo, digamos, en lo que ha absorbido Colombia de acuerdo a las necesidades del mundo, tenemos necesidades de microfluídica, desarrollos sostenibles, de interconectividad energética, de bioprocesos y biomateriales y biomasa, la forma como incluimos la parte, digamos, de software y aprovechamiento a todo lo que estamos precisamente planteando hoy como soluciones naturales. Pero todo eso nos lleva a desafíos y ya existen diferentes tipos de desarrollos que han sucedido a lo largo del mundo. Los retos de la industria y sobre todo de la manufactura están asociados a la forma como producimos grandes cantidades de soluciones, pero también grandes cantidades de residuos que deben ser aprovechados. Hoy por hoy, en este caso la EPA, desde Estados Unidos, y esta agencia se ha encargado de desarrollar diferentes herramientas para poder precisamente dar un mejor manejo y un mejor uso, y hoy es una de las que voy a profundizar como herramientas computacionales asociadas precisamente al diseño y la forma como lo asistimos por computadora desde el punto de vista de procesos y de manufactura. En este contexto, debemos entender de que no solamente los residuos son un problema, sino que nosotros como, digamos, profesionales en la transformación de materias primas hacia productos elaborados tenemos una responsabilidad gigante porque en nuestras manos está la selección de esas materias primas que en algunos casos no son las mejores. Debemos seleccionar esas materias primas que no sean tóxicas, que no generen, digamos, ningún tipo de inestabilidad en el proceso o ya como producto que generen degradaciones que se conviertan totalmente nocivas para las personas o el medio ambiente. Por eso un proceso convencional o tradicional parte de unas materias primas, una transformación como proceso, y nos entrega un producto y un desperdicio que intentamos precisamente controlar. El proceso verde nos lleva a un concepto de modificación en donde todo lo que se genere como una polución o un residuo pueda ser reaprovechado ya sea en la misma industria o en una industria contigua a ella. Y por esto necesitamos de muchas herramientas tecnológicas que nos permitan evaluar, entender y controlar todos y cada uno de estos residuos que se generan. No menos importante, debemos entender de que esto no es moda, o sea, no estamos hablando de que los procesos verdes es la forma como podemos abrazar mejor los árboles o cómo la naturaleza está, digamos, más cuidada. Realmente no es una forma de llevarnos, digamos, a una condición de moda, es una nueva forma de vivir. Al final de cuentas, tenemos una gran línea de producción que debemos empezar a trabajar partiendo de unos fabricantes que nos dan unos insumos y una materia prima que debe ser consciente. Tenemos muchos sintéticos y componentes tóxicos que debemos eliminar, pero al final somos nosotros quienes los seleccionamos. Y siempre me gusta llevarnos a un escenario donde veamos a nuestras familias, veamos a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, en una condición de vulnerabilidad en donde están tomando, seleccionando o entrando en contacto con diferentes tipos de productos que al final nosotros en general somos los usuarios y no llegar a un escenario en donde, pues ya lo hemos vivido por esta condición de pandemia, para poder manipular cualquier tipo de componente, debamos tener una asepsia y una condición de seguridad tan especial que nos lleve a una condición, digamos, muy compleja. Hoy, esas herramientas tecnológicas son una realidad. Una de ellas son, por ejemplo, Safer Choice, también de la EPA. Es una herramienta que nos permite identificar qué productos tienen un certificado, digamos, de uso seguro entendiendo de que en toda su cadena de producción se han sacrificado por seleccionar materias primas especializadas que no tengan ningún tipo de concepto o trazabilidad tóxica, ya sea en el momento de uso o desdoblándose. Otro que, digamos, una de las filosofías más importantes adoptadas por nosotros en la Universidad de AN y adicional a esto, hace parte de nuestro nuevo edificio y legado para Bogotá y el mundo, que es el EAN Legacy. Está, por ejemplo, la filosofía Cradle to Cradle, en donde también se parte de una identificación muy minuciosa desde lo molecular de los materiales y cada uno de los componentes y la forma como ellos, precisamente a lo largo de un assessment o una evaluación, empiezan, digamos, a tomar una partida importante por la forma como son estables, no son tóxicos y se pueden reutilizar a lo largo del tiempo. Al final de esos conceptos debemos sumergirnos en todo, digamos,
un viaje de análisis de propiedades y de jerarquía, digamos, de conceptos químicos, de diferentes tipos de bases de datos y estándares, de herramientas computacionales y simuladores, y finalmente algunos aspectos ambientales que debemos conocer para poder hablar de un proceso integrado. Hoy hablamos de un concepto de ingeniería verde, en donde básicamente no solamente incluimos conceptos de energía, aprovechamiento de agua, sino que también entendemos la forma como los procesos pueden llegar a un concepto técnico de costos sumamente viables sin impactar precisamente a la biosfera y a la salud de las personas. Y eso nos lleva a esos 9 principios del diseño en ingeniería verde. Acá les muestro una de las, digamos, herramientas típicas que tenemos a lo largo del mundo para poder evaluar precisamente el riesgo en diferentes tipos de productos o materias primas que estemos utilizando, sobre todo organizados por grupos en el aspecto netamente de salud. Aquí hablamos de algunos componentes que puedan tener algún concepto o algún tipo de componente que sea cancerogénico o que tenga alguna toxicidad grave o aguda o que pueda tener alguna sensibilidad, digamos, respiratoria o por contacto en la piel. Y esto es lo apenas evidente, pero hoy estamos precisamente asociados con una serie de materias primas o de productos elaborados o de procesos que generan emisiones en donde no tenemos, digamos, como ese control y por eso se vuelve sumamente importante tener primero unos indicadores para poder entender esa toxicidad que tanto afecta al día a día. Y hoy estamos expuestos a todo esto. Vienen entonces los fundamentos importantes y es que nuestro diseño no está asociado a una linealidad, es decir, que partimos inicialmente de tomar unos recursos, transformarlos, consumirlos y disponerlos, sino nos llevamos precisamente a un concepto diferenciador de economía circular, en donde aprovechamos precisamente los recursos naturales como la energía para poder hacer una captura de esos recursos y desde aquí empieza todo el cambio. Vemos nuestra forma de procesar en dos grandes mundos, como el mundo de los biológicos o nutrientes y el mundo de los tecnológicos o materias primas que podamos o materiales que podemos recuperar. Al final, estos se transforman para poder entregarlos a los consumidores y de una manera, digamos, consecuente, poderlos reaprovechar. Aquí les presento entonces el ciclo principal de lo que nosotros conocemos como fundamento de la economía circular asociado a los procesos y a los procesos de transformación verde, en donde dejamos de ver los residuos como un residuo y los transformamos precisamente ahora a una nueva etiqueta como nutrientes y de esa manera ver si ellos pueden entrar en un ciclo biológico o pueden entrar en un ciclo tecnológico. En el lado izquierdo, en la parte verde, les muestro el ciclo biológico donde son todos estos materiales que nos entrega la naturaleza. Los podemos recuperar precisamente en la agricultura o simplemente son materiales que explotamos para poder ser transformados en otros. Estos materiales a su vez entran en contacto y son manufacturados con otros que vienen del ciclo tecnológico. Ese ciclo tecnológico es lo que nos entrega, digamos, como los metales, la minería, esos materiales que precisamente utilizamos en el día a día en todo lo que tenemos en contacto. Desde los vehículos donde nos transportamos hasta las mesas donde nos sentamos, los computadores con los cuales trabajamos, todos esos materiales vienen integrados. Y de esa forma, cuando ya precisamente se integran esos dos ciclos vistos desde materiales, tienen un uso, luego podemos recuperar parte de esos materiales y sobre todo viene una parte de diseño importante donde los podemos desdoblar y el ciclo biológico vuelve a entrar en la naturaleza, la biosfera lo absorbe, puede regenerarse, mientras que el ciclo tecnológico, los materiales son reaprovechados, transformados o simplemente son desdoblados para generar nuevos materiales. Aquí les muestro un ciclo rápido de nutriente biológico con respecto a la madera, en donde vemos precisamente de que es nuestra naturaleza, nuestros campos lo que nos entregan los diferentes tipos de maderas que hoy tenemos. Se hace precisamente una transformación para dar unos acabados especializados. Si esta madera recibe, por ejemplo, algunos aditivos, entre ellos sellantes, pegamentos, componentes, digamos, tóxicos, pues pierde esa circularidad porque tendremos que tener un proceso para poderlo aprovechar. Y es precisamente por eso el diseño se simplifica para poder hacer que la madera vuelva a devolvérsele, digamos, a la tierra como un nutriente, como un biológico, y que esa biomasa pueda ser precisamente el precursor de nuevos árboles para el futuro. Si tenemos ese concepto, digamos, un poco desdoblado, para nosotros ha sido la filosofía y nuestro quehacer dentro de las aulas. Y por esto hoy hablamos precisamente de ese edificio diseñado bajo conceptos de Cradle to Cradle o C2C. Bienvenidos, de hecho, todos acá. Digamos, todos estos convenios, por ejemplo, con Ignacio Coiña para la parte analítica o el desarrollo de química verde con John Warner hacen parte de nuestro desarrollo. Aquí voy a entrar en materia para presentarles algunos casos computacionales especialmente dedicados a la forma en la cual nosotros hacemos procesos verdes.
Aquí les muestro un panorama rápido de cómo se ha movido la industria, por ejemplo, del sector contra incendios, en donde pasamos desde 1723 con un primer prototipo de extintor hasta las tendencias que tenemos hoy. Tenemos tantos extintores que a veces ni siquiera los entendemos. Al final esto se vuelve una caja negra porque vemos entonces extintores que tienen agua, otros que son de espuma, otros que son de polvo químico, otros que son de anhidro carbónico, CO2 y derivados de halógenos. Al final cada uno de ellos tiene una especificidad dependiendo del tipo de riesgo al cual estemos expuestos en cada uno de nuestros procesos, en nuestras plantas o en nuestros hogares, utilizamos uno, digamos, en función a ese riesgo que estamos asociados. Aquí es donde entra precisamente ese diseño asistido por computadora a tomar una posición muy importante. Esta es una de las herramientas más utilizadas. Les presento el algoritmo WAR-GUI o WAR-GUI, que básicamente nos permite entender cuáles son los posibles impactos ambientales asociados precisamente a las materias primas y a los balances que tenemos en cada uno de nuestros procesos. En un contexto general, digamos específicamente lo trabajamos para el aspecto de los extintores, es una industria que Colombia necesita trabajar a mayor profundidad. No encontramos extintores en los semáforos y no tenemos, digamos, a ciencia cierta la seguridad que en el momento en que lo necesitemos vaya a funcionar. No obstante, la forma como se producen y los diferentes componentes que están involucrados en el proceso generan un impacto al ambiente. En ese contexto, estos procesos verdes son analizados, por ejemplo, con herramientas como el algoritmo WAR-GUI. Aquí les presento una de las layouts o presentaciones que nos da el algoritmo, en donde básicamente tenemos los indicadores asociados, por ejemplo, nótese que está en rojo el extintor de CO2, en gris el extintor ABC, en azul el extintor de agua, en blanco el extintor de halones y en negro los extintores tipo K. Los diferentes indicadores que podemos evaluar con este tipo de herramientas son, por ejemplo, el potencial de toxicidad por ingestión, por inhalación, por contacto al agua, el potencial de calentamiento global, de agotamiento de la capa de ozono, de identificación de lluvia ácida o de de oxidación fitoquímica. Todo esto precisamente por los diferentes tipos de cálculos que hacemos en función de componentes, sus propiedades termoquímicas y la función como estos afectan. Es evidente entonces que con cada uno de estos impactos, los extintores, por ejemplo, ABC, presentan un impacto o un potencial de impacto por hora superior si los comparamos, por ejemplo, en HTPI, que sería de toxicidad humana por ingestión, o del TTP, de potencial, digamos, tóxico terrestre, pero como es, digamos, de saberse, estamos hablando de que los halones, por ejemplo, tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono gigantísimo y por eso todos esos refrigerantes que se están utilizando en la industria, por ejemplo, de aires acondicionados, o precisamente la industria de extinción contra incendio, se están eliminando. Lo evidenciamos precisamente en ese análisis que nos presenta el soporte de esa herramienta de un trabajo que hemos hecho precisamente en la universidad en este segmento. También podemos hacer el análisis específico por cada uno de los, digamos, productos que estamos analizando. Aquí en este caso el extintor, identificando que el extintor dentro de sus categorías tiene, digamos, un mayor impacto con respecto a la forma como, digamos, genera impacto al ambiente y también con respecto al impacto que genera a la tierra. Los ABC, por ejemplo, dan un mayor impacto al agua y también, digamos, un impacto por contacto muy fuerte. Por aparte, los halones, como ya lo vimos, tienen un impacto muy importante al efecto invernadero y a la capa de ozono. Los extintores tipo K, por el otro lado, también es el impacto al suelo y el impacto acuoso. Entonces, en ese contexto, la herramienta se vuelve muy importante porque no se trata de entrar al nivel de detalle, de conocer también, digamos, la especificidad de todos los procesos de la química que está ahí, sino analizar esos componentes para poderlos llevar a un mejor contexto. Adicional a eso, también hemos desarrollado diferentes herramientas computacionales que son asistidas por computadora para poder hacer análisis en el contexto de seguridad de procesos. Acá les muestro un comportamiento general, sobre todo en la industria del oil and gas, casos de oleoductos, vivimos situaciones en donde aún tenemos condiciones de líneas de hidrocarburos que salen de, digamos, de la operación segura por condiciones externas y de seguridad. Hemos desarrollado entonces POCAM, que es una herramienta que nos permite hacer el análisis de seguridad de procesos de una organización, de una planta, de un proceso, incluyendo conceptos de ingeniería verde, en donde básicamente a través de una serie, digamos, de encuestas o de preguntas, se hace una evaluación de los escenarios y sobre esos escenarios se puede realmente estratificar a través de una matriz F y F la forma como podemos identificar el riesgo en cada una de las organizaciones y sus segmentos de los procesos que debemos generar.
Esto entonces es el primer paso para tener una planta de seguridad de procesos y es precisamente una herramienta asistida por computadora diseñada por nosotros. Con todo esto es importante aclarar de que no queremos de que los procesos verdes se vean como que ahora no vamos a utilizar, por ejemplo, gorros, sino hojas de lechuga o que los materiales los vamos a cambiar y ya no tenemos una bisutería convencional, sino que vamos a tener, por ejemplo, pepinos como collares, sino la forma como precisamente transformamos esa materia prima. Hoy hablamos, por ejemplo, del marfil blanco, que son diferentes tipos de almendras que entrega hoy nuestra naturaleza. Y todo esto tiene mucho que ver en la forma como nosotros analizamos los materiales, desde el tipo de propiedades tecnológicas, físicas o químicas. Al final, el mercado de la industria de los procesos verdes y la química verde va creciendo. Aquí les muestro un comportamiento en billones de dólares desde el año 2011 hasta el 2020. Nótese que para el caso de Latinoamérica no tenemos la primera posición, estamos en la quinta posición, o sea, estamos casi en el último lugar, lo cual, digamos, genera un potencial de desarrollo. Y estamos hablando de un mercado que mueve cerca de 65.5 billones de dólares solamente en el 2020. Para nosotros, entonces, es importante resaltar de que ya existen diferentes herramientas, como las ya mencionadas, Safer Choice, Cradle to Cradle y otras, pero lo más importante es los desarrollos que hacemos de la mano con Beyond Benign en toda esta puesta en marcha de los conceptos de química verde. Otras herramientas para la evaluación son utilizadas, por ejemplo, para el caso de Cradle to Cradle, como lo tenemos para nuestro edificio, asociada a diferentes categorías, por ejemplo, materiales, a reutilización de materiales, a energía renovable, aprovechamiento del agua y sobre todo el impacto social. Pero de una manera muy rápida, lo que estamos haciendo es, si tenemos un conjunto de materias primas, que serían, digamos, como estos componentes rojos y verdes, lo que nosotros buscamos es optimizar la forma en que esas materias primas se utilicen solo los verdes, entendiendo que son los que tienen impacto positivo, y de esa manera a futuro reducir el uso de esos componentes que tienen el impacto negativo, como lo vemos acá. En el caso, digamos, del Hill Assessment para la evaluación, digamos, de seguridad en los materiales, lo que se hace es verificar, por ejemplo, diferentes categorías, en donde nosotros vemos si el material parte, por ejemplo, de componentes químicos, de que no tenga, digamos, una reutilización biológica o de que tenga alguna modificación específica en el contexto de su transformación. Eh, Ahora, lo siguiente es que todo eso responde a unos estándares y unos lineamientos. La ingeniería está soportada precisamente en estándares de diseño que deben ser cubiertos y entre ellos, pues esos estándares para poder cumplir con esa condición de toxicidad. Dentro de las experiencias hemos desarrollado diferentes alternativas de uso de herramientas computacionales para, por ejemplo, hacer caracterización y transformación de materias primas en biocombustibles, en el aprovechamiento y manejo de lixiviados, en el desarrollo precisamente de alternativas verdes, en el aprovechamiento de agua para su transformación, en la forma como generamos, digamos, biodigestores modulares para poder hacer una condición de generación de combustibles en condiciones, digamos, lejanas o de no conectividad. Aprovechamientos, digamos, de diferentes tipos de recursos para poder hacer carbón activado y tratamiento de aguas. Diferentes, digamos, conceptos para la generación de vehículos que se mueven a través de reacciones químicas, o sea, generación de energía, productos de limpieza o de extensión, digamos, del ciclo de vida de alimentos, eh, para aprovechando, digamos, los residuos, en este caso, recubrimientos o membranas para alimentos a partir de residuos de banano o, digamos, componentes de asepsia para animales utilizando precisamente la biodiversidad nacional, entre esos la citronela, todo con manos en la masa. No menos importante, la forma como también la tecnología entra es que nos permite a nosotros identificar diferentes propiedades y precisamente incluir el concepto de la química verde en todo lo que trabajamos. Hoy por hoy hemos desarrollado diferentes rutas verdes para aprovechar precisamente residuos. En este caso, en la parte derecha les muestro una ruta verde para poder deshacer el icopor a través de solventes verdes y generar pues nuevas briquetas que nos permitan tener algunas propiedades especiales como térmicas y acústicas. Finalmente, las herramientas tecnológicas son utilizadas para poder evaluar los procesos que hoy tenemos y de esa manera poder generar nuevos conceptos. Si bien es cierto que la filosofía de Cradle to Cradle nos ayuda precisamente a inspirarnos y a entender y que ya existen muchos materiales, para nosotros lo más importante es saber de que existen organizaciones que nos permiten dar modificaciones en el caso, digamos, de uso de residuos para generar nuevos filamentos, poder, digamos, tener la tecnología para poder entender desde el ciclo de vida, desde que nace, digamos, el producto hasta que se va como residuo, cómo lo aprovechamos y cómo al final se pueden, digamos, interactuar nuevos
nuevas tendencias en la generación de nuevos materiales. Al final, ¿qué nos llevamos de este desarrollo tecnológico, además de las herramientas? Es que para nosotros la inspiración de la química verde está soportada precisamente en la biomimética o en biomimicry, en donde los modelos que nos entrega la naturaleza son los que aprovechamos para poder hacer nuestros diseños. Entonces, entre ellos, por ejemplo, la obtención de los pigmentos, la forma como generamos materiales termoacústicos especializados, la manera como también diseñamos, digamos, a partir de materias primas que son biodegradables y utilizamos las siluetas y geometrías de la naturaleza, nos han permitido desarrollar muchos productos. A todos, muchísimas gracias y cualquier información adicional estamos a disposición desde la Universidad de AM para poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Súmense a esta revolución verde. Muchas gracias.